cómo se empieza a formar un mineral. Y se empieza a formar a partir de un núcleo. De ahí el término de nucleación, que implica el nacimiento de un determinado volumen de sustancia en una matriz extraña. Estos átomos que están dispersos, estamos hablando a partir de un fluido, ¿no? Que puede ser el magma o alguna solución a partir de la cual precipita un mineral. No estamos hablando ni del estado sólido, ni de la alteración, solamente a partir de un fluido. También puede ser a partir de un gas que es un fluido, ¿no es cierto? Entonces, los átomos están dispersos y colisionan entre sí. Si hay muchos átomos de un determinado mineral, la probabilidad de choque es mayor. Si hay pocos átomos, como para que se forme un determinado mineral, con esos átomos, entonces la probabilidad de choque es menor y ese mineral no se va a formar. Por eso es tan importante la disponibilidad de átomos. Entonces, esos átomos colisionan entre sí hasta que va a haber un momento que la atracción va a hacer que queden, ¿no es cierto?, unidos, enlazados. Y si ese núcleo es estable, puede llegar a ser un núcleo de crecimiento del cristal, un sitio donde va a crecer el cristal. Se dice que un núcleo estable tiene aproximadamente 200 átomos para que sea estable ese núcleo. Bien, además, dependiendo del gradiente de átomos, o sea, cómo varía la concentración de esos iones en la matriz, ¿sí?, en su distancia al núcleo. Yo tengo el núcleo en un lugar y hay que ver cómo es el gradiente de iones, de ese tipo de átomos en el resto de la matriz, como para que vayan llegando a ese núcleo. Entonces, dependiendo de eso, y obviamente de la disponibilidad de iones que haya, va a haber núcleos que son más estables que otros. Por ahí se forman muchos núcleos, pero solamente algunos de ellos llegan a ser sitios en donde va a crecer un cristal. Al respecto, acá tienen un diagrama, ¿no? Perdón, un dibujito, en donde hay dos, digamos, explicaciones sobre el crecimiento de un núcleo para pasar a ser un cristal. Un camino que es el clásico, que dice que a partir de una solución sobresaturada, o sea, donde tenemos mucha disponibilidad de iones para formar un mineral X, se forma un pequeño núcleo precrítico, que está cercano a los 200 átomos, como les dije, que puede seguir creciendo un poco más. Entonces ya la estabilidad y la energía superficial va a ser tal que va a atraer a otros átomos a su estructura para dar un cristal. Un primer cristal y un cristal final cuando ya termina de crecer. Ese es el camino clásico. Ahora, mucha experimentación, esto está muy vinculado a las ciencias digamos, de la nanotecnología. Ustedes saben que en los últimos años la nanotecnología ha evolucionado muchísimo y esto se ha estudiado a través de la nanotecnología. Entonces, otro camino más novedoso habla que en realidad hay muchos, ¿no?, pequeños núcleos, que le llaman clusters, de prenucleación, que sería igual que acá, pero muchos, pero que están a su vez cerca. O sea, son núcleos o prenúcleos que están muy cerca entre ellos. Entonces forman clusters, se les llama, o grupos, que en general tienen 2 nanómetros. Entonces, estos, ¿qué ocurre? Cuando se unen, no están ordenados, no están bien ordenados, entonces forman una situación intermedia, amorfa, que más o menos tiene alrededor de 30 nanómetros, alrededor. O sea, estos prenúcleos, que forman un grupo, un clúster de 2 nanómetros, terminan uniéndose, pero no de manera ordenada. Los átomos no están ordenados como las estructuras cristalinas, sino que son amorfos. Y
A partir de eso, sí ocurre la cristalización. Estos átomos que están acá en una estructura mayor de 30 nanómetros empiezan a ordenarse en el mismo estado sólido, empiezan a ordenarse para dar un cristal pequeño y evolucionar hacia el cristal final. Ahora este diagrama explica de alguna manera los mecanismos de cristalización, ya sea tomando en cuenta la disminución de temperatura como el aumento de la concentración de soluto, o sea, la concentración de iones disponibles para que se forme el mineral. Entonces, este diagrama tiene en las ordenadas la concentración, que aumenta de abajo hacia arriba, y en las abscisas la temperatura, que aumenta de izquierda a derecha. Entonces, supongamos que nosotros partimos de un punto A que está en una zona que no está saturada con iones. Entonces, tenemos dos mecanismos para hacer cristalizar. Uno es saturar la solución, o sea, empezar a saturar la solución, manteniendo la temperatura constante. Entonces vamos a pasar por la curva de saturación, vamos a entrar en una zona que se llama metaestable, en donde puede haber núcleos de cristalización, pero que no son inestables, o sea, esa zona podría tranquilamente volver a la situación inicial, hasta que sí se alcanza, sería la prolongación de esta curva celeste, la curva de sobresaturación, donde ya después pasamos a este campo superior, zona lábil, que es el campo sólido, donde ahí ya los núcleos son estables, se unen entre ellos formando clúster y empiezan a cristalizar. Bien, podemos hacer lo mismo, podemos cristalizar un mineral manteniendo más o menos constante la concentración, pero sobreenfriándolo. Disminuimos la temperatura y vamos a atravesar también estas mismas zonas. Partimos de una zona con un líquido, una solución diluida, no saturada, llegamos a una zona donde obviamente al disminuir la temperatura los átomos tienden a, digamos, contraerse toda la solución, a acercarse los átomos, a dejar de vibrar y de dar muchas vueltas por ahí, y probablemente en esa situación se forman núcleos que dan lugar a cristales. Tenemos también la zona metaestable y finalmente llegamos a la zona sólida, ¿no? Eso es lo que pasa cuando ustedes ponen una cubetera con agua en el freezer. Lo que están haciendo es disminuir la temperatura y no le aumentaron la concentración al agua ni hicieron ningún tipo de variación. Ahora bien, en realidad lo que ocurre en la mayoría de los casos es esto. Es esta la dirección más lógica, donde hay una disminución de temperatura y esa disminución de temperatura también lleva a un aumento de la concentración relativa de iones en la solución. Entonces esta sería, digamos, la dirección más probable, aunque puede variar hacia acá y hacia acá, o sea, donde prevalezca el aumento de la concentración o donde prevalezca la disminución de la temperatura, ¿no es cierto? Ahora bien, se ha formado el núcleo, un núcleo estable o un clúster en estado amorfo que luego empieza a cristalizar y empieza lo que se llama la nucleación secundaria. Vamos a tener la nucleación secundaria, donde una vez que completamos una capa de crecimiento, se reduce la energía libre del sistema y empieza a crecer otra capa, ¿no es cierto? Este crecimiento secundario tiene predilección por escalones en las capas. O sea, supongamos que esto es un esquema donde hay iones que van llegando a una capa, después se forma esta segunda capa. Entonces, acá se ve justamente ejemplificado esto que les decía, cómo los iones cuando llegan a una capa tienen predilección por un escalón. ¿Qué significa esto? El ion, cuando llega a esta capa, va a tender a ubicarse aquí
donde tiene 3 enlaces con 3 átomos, ¿sí?, a ubicarse en esta zona donde tenemos unión con 2 átomos, ¿eh? O sea, tiene preferencia por esto que marca como una especie de escalón acá, ¿eh? En esta figura se ve también, ¿sí? Tiene preferencia, entonces estaría llenando una capa antes de iniciar la que sigue. Esto se ve también acá en este dibujito, como la nucleación secundaria hace que el crecimiento del cristal se dé siempre, preferentemente con los iones llegando a esta zona de escalones o llenando las capas que están parcialmente completas. Estos escalones que vimos en estos diagramas, en estos dibujos anteriores, estos escalones, en estas esquinas, pueden ser producto también de mala ubicación de átomos, o falta de átomos, o impurezas, o algún esfuerzo mecánico. Todo eso forma lo que se llaman las dislocaciones. Veamos estas dislocaciones que hablamos recién, que son defectos cristalinos. Primero aclarar que la dislocación es un defecto lineal, es una línea dentro de la estructura de cristal. Hay también defectos que son puntuales. Por ejemplo, en el diagrama A tenemos una estructura formada por estos átomos todos iguales, donde de repente vemos una vacancia, un átomo que falta, o vemos un átomo intersticial en un lugar que no debería estar, que no tiene nada que ver con el orden que tiene esa estructura. Eso es un defecto puntual. Las dislocaciones son defectos lineales y hay de dos tipos. Esta dislocación, ¿sí?, de borde o de límite, ¿sí?, edge dislocation en inglés, es producto de un plano atómico de más. No sé si se dan cuenta, es un plano atómico que no debería estar ahí. Fíjense que ustedes cuentan de derecha a izquierda. Un plano atómico, un segundo plano atómico, un tercer plano atómico, un cuarto plano atómico, pero resulta que entre el tercero y el cuarto hay uno que está de más. Y se acaba ahí. Entonces, ahí me está degenerando la estructura, está haciendo que esta estructura acá tenga un defecto lineal. Bien. Este es otro tipo de defecto en la estructura y generalmente se produce cuando hay algún defecto de este tipo lineal y entonces la estructura se ve ante algún esfuerzo externo forzada a hacer esto, digamos. La parte de arriba gira respecto a la de abajo. Por eso screw, como si fuera un destornillador, digamos, gira. Entonces al girar ocasiona un defecto lineal en otro sentido, que es este. Prácticamente a 90 grados del original que era este que está acá. Pero acá lo vemos mejor. Ven, acá está el plano atómico que está de más. Entonces acá hay una línea, hay una zona defectuosa que es una línea, por eso es un defecto lineal. Ahí hay un defecto. Entonces, esta estructura defectuosa ante un esfuerzo externo, el menor, puede ser que toda la parte de arriba del cristal se corra, según este vector que tienen ahí, hacia la izquierda. Acá está el vector nuevamente, se corre hacia acá. Al correrse me genera un problema aquí, que es esta dislocación, la screw dislocation. Entonces, estos son tipos de dislocaciones que son defectos lineales en la estructura de un mineral. Entonces, como ustedes verán, estos defectos lineales combinados, la edge dislocation con screw dislocation, generaron acá un escaloncito. Entonces, si este cristal estaba creciendo, los siguientes iones van a venir a ocupar preferentemente este escalón, porque es un escalón que quedó favorable para que siga creciendo el mineral.